La Segunda Guerra Mundial. Un mundo dividido. El mundo antes de la gran tragedia. El siglo XX vivió muchos eventos importantes en la historia, pero ninguno fue tan inmenso y trágico como la Segunda Guerra Mundial. Para entender perfectamente por qué ocurrió este terrible conflicto internacional, necesitamos viajar un poco en el tiempo, específicamente a los años oscuros después de la Primera Guerra Mundial. En el año 1918, los países europeos estaban completamente cansados, tristes y económicamente destruidos. El famoso Tratado de Versalles, que era un documento de paz muy severo, castigó duramente a Alemania por sus acciones pasadas. Los ciudadanos alemanes tuvieron que pagar enormes cantidades de dinero a los ganadores, perdieron territorios nacionales importantes y se sintieron profundamente humillados por el resto del mundo. Durante todos los años 20 y 30, la pobreza, el hambre diaria y el alto desempleo eran problemas gigantescos en casi todos los países, especialmente después de la terrible crisis económica del año 1929. En este ambiente lleno de desesperación y tristeza, la gente común buscaba líderes políticos que prometieran soluciones rápidas y un futuro más próspero para sus familias. Así surgieron figuras autoritarias muy peligrosas en Europa, como el líder Adolf Hitler en Alemania, quien prometió devolver el orgullo perdido a su nación, usando mensajes de odio y miedo para manipular y unir a la gente de su país. El comienzo de la oscuridad en Europa. El 1 de septiembre del año 1939, el peor miedo de toda Europa se convirtió en una realidad horrible. El ejército alemán, siguiendo las órdenes estrictas y directas de Hitler, cruzó la frontera este e invadió rápidamente el país vecino de Polonia. Esta acción agresiva y violenta fue la chispa definitiva que encendió el gran fuego de la Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia, que habían prometido formalmente proteger a Polonia de cualquier peligro, no tuvieron otra opción razonable y declararon la guerra a Alemania unos días después. La forma en que Alemania atacó sorprendió al mundo entero por su violencia y velocidad. Usaron una táctica militar muy moderna, rápida y destructiva, llamada guerra relámpago. Esta estrategia consistía en atacar con todas las fuerzas a la vez. Primero, los veloces aviones bombardeaban sin piedad las bases enemigas y las ciudades. Después, los tanques de guerra avanzaban rompiendo las defensas y finalmente los soldados de a pie ocupaban el territorio conquistado. Polonia cayó derrotada en muy pocas semanas. Luego, cuando llegó la primavera del año 1940, el poderoso ejército alemán invadió Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y finalmente Francia, derrotando a uno de los mejores ejércitos de Europa en muy poco tiempo. La resistencia heroica en el cielo. Después de la triste y rápida caída de Francia, Gran Bretaña se quedó completamente sola en la lucha europea contra las fuerzas de Alemania. Hitler pensaba sinceramente que los ciudadanos británicos se iban a rendir muy rápido por el miedo a ser invadidos y destruidos. Sin embargo, el valiente primer ministro británico, Winston Churchill, dio discursos muy emocionantes y fuertes a través de la radio para toda la nación. Él prometió a su pueblo que nunca se rendirían, pase lo que pase, y que lucharían en todas las playas y calles de su país. Como el ejército de Alemania no podía cruzar el mar fácilmente, porque la fuerza naval británica era muy fuerte, decidieron que iban a atacar por el aire. Así comenzó la famosa y ruidosa Batalla de Inglaterra. Durante muchos meses difíciles,
Los aviones alemanes bombardearon las ciudades británicas, especialmente la capital Londres, durante las noches más oscuras. La gente tenía que dormir en las estaciones profundas del tren subterráneo para protegerse de las explosiones de las bombas. A pesar del gran terror, de la falta de sueño y de la destrucción constante de sus hogares, los ciudadanos mantuvieron siempre viva la esperanza. Los excelentes y jóvenes pilotos británicos, usando la nueva tecnología inteligente del radar, lograron defender su cielo heroicamente y finalmente evitaron la gran invasión de su amado país. El frente oriental y el hielo mortal. A pesar de que no pudo conquistar Gran Bretaña, Hitler tomó una decisión muy grave que cambiaría su suerte para siempre y definiría el futuro del mundo. En el caluroso verano del año 1941, rompió un importante pacto de paz y ordenó la invasión masiva de la gigantesca Unión Soviética. Esta operación militar fue la más enorme de toda la historia, y millones de soldados alemanes cruzaron la frontera hacia los territorios del este. Al principio de la campaña, los alemanes avanzaron muy rápido por los campos, capturando a muchísimos prisioneros sorprendidos y acercándose peligrosamente a la gran capital, Moscú. Pero Rusia es un país con un territorio inmenso, y los soldados soviéticos tenían una estrategia de defensa muy inteligente y dura: retirarse lentamente hacia el interior, quemando y destruyendo fábricas, campos de cultivo y casas enteras para que el enemigo no encontrara comida ni lugares útiles para descansar. Además, el ejército alemán no estaba en absoluto preparado para el terrible, largo y cruel invierno ruso. Cuando las temperaturas bajaron a niveles bajo cero extremos, los motores de hierro de los tanques se congelaron totalmente. Los soldados alemanes sufrieron muchísimo y murieron por la nieve pesada y el hielo. La heroica y desesperada resistencia del ejército soviético en estas condiciones congeladas logró detener el avance enemigo. El fuego inesperado en el Océano Pacífico. Mientras gran parte del continente de Europa estaba sufriendo en medio de las llamas y la destrucción total, la guerra también se expandía rápidamente por el otro lado del inmenso mundo. El poderoso imperio de Japón deseaba fuertemente dominar toda la región de Asia y controlar las islas del gran Océano Pacífico para conseguir recursos naturales necesarios como el petróleo oscuro y el metal resistente para sus armas. El país de los Estados Unidos se había mantenido fuera de las batallas directas hasta ese momento, pero intentaron detener las ambiciones de Japón, bloqueando su importante comercio internacional naval. La muy tranquila y silenciosa mañana del domingo 7 de diciembre del año 1941, las fuerzas de Japón lanzaron un ataque totalmente sorpresa contra la importante base naval militar estadounidense de Pearl Harbor, que estaba ubicada en las islas de Hawái. El día soleado se llenó repentinamente de fuego rojo, explosiones gigantes y humo muy oscuro. Los rápidos aviones japoneses destruyeron numerosos barcos de guerra enormes y cientos de aviones parqueados. Además, muchísimas personas inocentes perdieron su vida trágicamente esa mañana. Al día siguiente, con mucho enojo, los Estados Unidos declararon oficialmente la guerra a Japón. Inmediatamente después, Alemania también declaró la guerra a los norteamericanos. Ahora el conflicto era realmente global. La vida diaria en tiempos de conflicto. La guerra mundial global no solo se luchaba con armas peligrosas en los lejanos campos de batalla, también cambió por completo y para siempre la vida diaria y normal de millones de personas civiles que se quedaron en sus casas. Las ciudades ya no eran lugares pacíficos,
iluminados y felices. Como la inmensa mayoría de los hombres jóvenes fueron enviados lejos a los frentes de combate para ser soldados, las valientes mujeres tuvieron que salir de sus hogares y ocupar rápidamente sus lugares en las grandes y ruidosas fábricas industriales. Ellas trabajaron incansablemente y construyeron aviones rápidos, barcos gigantescos y muchas municiones peligrosas, demostrando una inmensa fuerza, inteligencia y valor. Además, en todas las ciudades había una gran y preocupante escasez de cosas súper básicas para sobrevivir. Por eso los diferentes gobiernos crearon sistemas estrictos de racionamiento nacional. Esto significaba en la práctica que cada familia recibía solamente unas pequeñas libretas de papel para poder comprar cantidades muy limitadas de comida esencial, como una libra de azúcar, un litro de leche o un poco de carne. La ropa nueva y la gasolina para los autos también eran extremadamente escasas. Por las noches, todas las casas de las ciudades debían apagar sus luces y cubrir sus ventanas para que los aviones enemigos no vieran las luces. Las sombras más oscuras de la historia. Al estudiar este difícil período histórico con atención, es absolutamente necesario y obligatorio hablar de una de las tragedias colectivas más grandes, crueles y dolorosas de toda la humanidad: el terrible Holocausto. El gobierno intolerante de la Alemania nazi creía ciegamente en una falsa ideología de odio extremo y superioridad racial. Ellos pensaban equivocadamente que algunas personas no merecían vivir y disfrutar del mundo. Por esa razón oscura, persiguieron con muchísima crueldad a millones de personas totalmente inocentes. Esta persecución afectó principalmente a la gran población judía de toda Europa, pero también persiguieron sin piedad a otros grupos de minorías, prisioneros políticos y personas enfermas o con discapacidades diferentes. Muchas familias hermosas y enteras fueron obligadas por la fuerza militar a dejar rápidamente sus cómodas casas llenas de recuerdos, sus buenos trabajos profesionales y sus queridas escuelas locales. Fueron transportados como animales en terribles y oscuros trenes hacia campos de concentración muy lejanos y escondidos. En esos horribles y fríos lugares, las condiciones diarias de vida eran totalmente inhumanas e inaceptables. La gente sufría de un hambre extrema que dolía, frío insoportable en invierno, y trabajaba sin descanso como esclavos hasta caer al suelo. Hoy en día seguimos recordando esta gran oscuridad y enseñando sobre ella para asegurar que el odio no gane. Los vientos cambian de dirección. Durante los larguísimos y muy difíciles años 1942 y 1943, la situación general y militar del conflicto empezó a cambiar favorablemente para los países del mundo libre. Los fuertes e impredecibles vientos de la Gran Guerra comenzaron por fin a ayudar a los cansados ejércitos aliados. En el frío y gigantesco frente oriental de Europa ocurrió la sangrienta batalla de Stalingrado, que duró muchos meses. Fue una lucha brutal y muy cercana que ocurrió directamente dentro de una ciudad que estaba totalmente en completas ruinas y llena de polvo. Finalmente, después de sufrir mucho, los soldados soviéticos lograron atrapar con éxito a todo un inmenso ejército alemán, obligándolos a rendirse en medio de la nieve profunda por la falta de comida y municiones. Fue la derrota militar más grande y humillante para el dictador Hitler. Al mismo tiempo, muy lejos de allí, en las aguas del Océano Pacífico, los Estados Unidos ganaron la muy importante batalla de Midway, sorprendiendo a los mejores barcos portaaviones japoneses y hundiéndolos en el mar.
y en los desiertos muy calientes de arena amarilla del norte de África, las fuerzas aliadas lograron derrotar a los tanques veloces alemanes. Desde ese instante glorioso, los aliados comenzaron a avanzar firmemente. El gran regreso de la esperanza a Europa. El 6 de junio del año 1944 es una fecha verdaderamente histórica que el mundo entero siempre recordará con gran respeto y muchísima admiración. Este famoso día se conoce en todo el mundo como el Día D. Después de muchísimos meses de cuidadosa y detallada preparación secreta y tácticas de engaño, los ejércitos aliados lanzaron el ataque por mar más grande, complejo y peligroso de toda la historia humana. Miles de barcos militares gigantes cruzaron las aguas frías durante la madrugada lluviosa, llevando a cientos de soldados valientes de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá directamente hacia las peligrosas y defendidas playas de Normandía, en el norte de Francia. Los jóvenes soldados, llenos de miedo pero también de mucho valor, tuvieron que saltar al agua helada y correr rápido por la arena mojada bajo el fuego constante y fuerte de las armas alemanas escondidas en las montañas. Fue un día larguísimo, lleno de valentía increíble y de un sacrificio humano incalculable. Aunque muchas vidas preciosas y jóvenes se perdieron para siempre en esa arena, los aliados lograron finalmente entrar a Europa occidental. Desde esas playas grises comenzaron a caminar hacia el interior, liberando a la gente de su sufrimiento, hasta que finalmente llegaron a la hermosa ciudad de París. El coraje invisible de la resistencia civil. Además de los enormes ejércitos formales con sus tanques y aviones, hubo otro grupo de personas extremadamente importante durante todos los años del conflicto armado: la valiente y silenciosa resistencia secreta. En todos los países de Europa y Asia, ocupados por las crueles fuerzas extranjeras, miles de ciudadanos comunes y corrientes decidieron firmemente que no iban a aceptar la triste pérdida de su preciada libertad, sin luchar hasta el final. Personas normales como profesores de escuela, panaderos amables, estudiantes jóvenes y médicos compasivos formaron grupos completamente secretos para luchar directamente contra el enemigo invasor desde adentro de sus propias ciudades y pueblos. Estas personas increíblemente valientes imprimían periódicos pequeños e ilegales en sótanos oscuros para poder contar la verdad a la gente, ya que las noticias oficiales en la radio siempre eran controladas por las mentiras del gobierno invasor. También ayudaban arriesgando su vida a esconder a los pilotos aliados heridos que caían del cielo y falsificaban documentos de identidad importantes para salvar a las familias judías perseguidas de ser capturadas por la policía. El trabajo diario en la resistencia era una actividad extremadamente peligrosa. Si los enemigos los descubrían, el castigo era doloroso: la caída de los imperios y el fin del combate. Cuando llegó la tan esperada y cálida primavera del año 1945, la larga, agotadora y muy dolorosa pesadilla armada en Europa por fin estaba terminando definitivamente. Los inmensos y fuertes ejércitos soviéticos avanzaron sin descanso y llegaron finalmente a la gran capital alemana, la ciudad de Berlín. La ciudad quedó destruida casi por completo, reducida a polvo y piedras rotas. Después de una batalla muy intensa, desesperada y ruidosa, que duró días enteros en sus estrechas calles, Adolf Hitler, al darse cuenta con horror de que había perdido absolutamente todo el poder que tenía, decidió terminar con su propia vida mientras estaba escondido profundamente
en su refugio subterráneo y seguro. Pocos días después de este evento, Alemania se rindió y firmó el final de la guerra. La gran noticia voló por el mundo y provocó celebraciones supermasivas, con música alegre, abrazos largos y bailes en las plazas de muchas ciudades. Sin embargo, en el lejano océano Pacífico, el ejército de Japón seguía luchando en las pequeñas selvas de las islas con una fuerza tenaz y fanática. Para evitar enviar miles de soldados a morir en una invasión lenta, Estados Unidos tomó la decisión enorme de usar un invento nuevo y devastador, la poderosa bomba atómica sobre Japón. Un nuevo amanecer para toda la humanidad. La inmensa, rápida y terrible destrucción provocada por esas dos bombas atómicas sobre ciudades completas, junto con la reciente entrada militar de la Unión Soviética en contra de Japón, obligó al líder japonés a aceptar dolorosamente la derrota final y total. A principios de septiembre del año 1945, bajo el sol brillante, a bordo de un enorme y majestuoso barco estadounidense, en el agua, se firmaron con pluma los documentos oficiales que por fin anunciaban la gran paz global. La Segunda Guerra Mundial, que fue el desastre más letal, triste y costoso provocado en toda la historia del hombre, por fin había terminado de verdad. Sin embargo, el mundo que quedó atrás después de los disparos era muy diferente, silencioso, y estaba muy lastimado. Millones de valiosas personas de diferentes naciones habían muerto trágicamente, y hermosas ciudades con larga historia estaban convertidas simplemente en montañas de ladrillos sucios y cenizas voladoras. Para intentar garantizar que nuestro hermoso planeta nunca más tuviera que sufrir de nuevo un evento tan violento y destructivo, las naciones del mundo entero decidieron unirse como una sola familia. Así fue como nació de la esperanza la Organización de las Naciones Unidas, creada exactamente para proteger la paz internacional y ayudar a todos,